terrible ser que se cuenta aquí en Yucatán, sobre las leyendas de Yucatán, sobre Huantul, un animal, un ser que se transforma en animal como si fuera un toro muchas veces, pero también dice que se transforma en un vaquero con un rostro negro o a veces con el rostro del diablo. Esta historia es real, me fue contada hace algunos meses atrás. La persona que me confió su historia me dijo desde un principio, ¿sabes qué, Luis? Casi nadie me cree. Y es un trauma que he tenido porque nadie me cree. Yo viví esto con el Huantul, el dueño del ganado. Es muy complicado contártelo, pero te voy a confiar una historia de vida. Hace muchísimos años atrás, Israel, la persona que me contó esta historia, a quien le mando un caluroso saludo, Israel, gracias por confiar. Hace tiempo, Israel, cuando era un muchachito, vivía en su pueblo. Su pueblo también se llama Suma de Hidalgo. Es una coincidencia muy grande que en el mismo pueblo, personas que no se conocieron, que se conocieron después, tuvieron incidencias iguales sobre Huantul. Entonces, Israel era un chavillo. Estaba en la escuela primaria todavía, pero en estos pueblos, en esta época, desde chavito ya tenías que trabajar porque era el sustento de la familia. Entonces, el papá de Israel, el señor Felipe, confiaba muchísimo en Israel, su hijo más pequeño. Y él le había enseñado el amor al trabajo de campo, el amor a las plantas, el amor al ganado, porque tenían ganado. Y el ganado es una responsabilidad, hay que cuidar el ganado. Y entonces el ganado tiene que ser pastoreado, tiene que ser alimentado, tienes que llevarle agua. Es un trabajo arduo que además tiene que hacerse desde muy temprano para que el sol no te gane. Todo esto Israel ya lo sabía, él sabía el trabajo de campo, le gustaba hacerlo, pero había algo más que le gustaba a Israel. Le gustaba, como cualquier niño, jugar al fútbol. Y entonces cuando le tocaba ir a la escuela a Israel, pues jugaba fútbol con sus amiguitos y se la pasaba a todo dar, pero llegaba el momento complicado. Le gritaban desde su casa, le gritaban, Israel, Israel, ya es hora, hay que trabajar. Y entonces Israel, estando aún en la primaria, pues tenía que trabajar, ya estaba acostumbrado. El trabajo de campo muchas veces era limpiar el terreno, deshiervar, colocar la albarrada, que es un muro de piedras aquí en Yucatán, y además muchas veces él ya había aprendido a alimentar al ganado. Había que viajar nuevamente, coincidencia, a Cambul, este pueblo que está cerca de Suma de Hidalgo y cerca de Motul. Tenía que viajar a Cambul y para ese entonces él viajaba en bicicleta. Tomaba su bicicleta, se iba a Cambul pedaleando, ya se había acostumbrado. Y era de casi todos los días llevarle, que a él le tocaba, le encargaban cortar el zacate, prepararlo, amarrarlo a su bicicleta y llevárselo al rancho que estaba atrás de Cambul para poder alimentar al ganado que tenían. Eran aproximadamente entre 10, 12 ganados que estaban ahí en su ranchito. Israel ya estaba acostumbrado, cortaba el zacate, se lo llevaba, prendía la bomba, llenaba el bebedero, una bomba de agua, llenaba el bebedero de los ganados y pues ya les daba de beber al ganado. Estaba tan acostumbrado y le encantaba hacer este tipo de trabajo. Pero él no se imaginaba que ese jueves, un día tan diferente, iba a ser algo horrible para él. Él nos cuenta que ese jueves fue distinto. Temprano lo fueron a buscar sus amigos para poder jugar fútbol. Él salió a jugar fútbol, pero rápido, antes de que empezara el partido, lo hablaron. Israel, ya es hora. Hay que llevar el zacate y prender la bomba y darle de beber a los ganados. No quiero ir, quiero seguir jugando fútbol. No, Israel, lo siento mucho, hay que hacer el trabajo. Bueno, pues se molestó tanto, empezó a molestarse demasiado, a encabritarse, que no quería ir. No voy a cortar el zacate. No quiero cortar el zacate, así que lo voy a dejar. Cuando llegue ahí, veo que les doy de comer, veo que corto por ahí en el camino y se los doy. Total, solo quiero ir rápido y regresar. Estaba tan molesto Israel que no estaba pensando claramente lo que estaba sucediendo. Además recordemos que era un chavillo de unos 12, 14 años.
Estaba muy enojado con ir a hacer su trabajo porque había dejado de jugar fútbol. Tomó a la mala su bicicleta, estaba haciendo su rabieta, tomó su coa. Él sabía que tenía que llevar siempre una coa con él por el tema de seguridad. No por el tema de que lo vayan a asaltar, sino porque muchas veces podía aparecerse una serpiente, una culebra, como decimos aquí en Yucatán, en el camino, y pues él debía de protegerse. O a veces para cortar alguna rama que estuviera en el camino que pudiera lastimarlo. Llevaba la coa, que es una herramienta de trabajo como un machete, pero doblada a la punta. Llevaba la coa junto con él y además agarró su tirabule y empezó a irse, empezó a pedalear. Estaba tan enojado pensando que odiaba el ganado, me cae mal el ganado, no quiero ir al rancho, no quiero prender la bomba, no quiero llevar nada, que no había cortado el zacate, estaba molesto. Siguió pedaleando, molesto, pensando en cómo iba a hacer las cosas rápido para poder regresar rápido y jugar fútbol con sus cuates. Siguió pedaleando y cuando se dio cuenta ya había llegado a Cambul. Era temprano, eran por ahí de las 11 de la mañana cuando había llegado a Cambul. Le faltaba como una hora de trayecto, así que siguió pedaleando. Siguió pedaleando Israel y cuando se dio cuenta ya estaba cerca de llegar al rancho. Ya se veían las tablas, ya se veía a lo lejos como a 100 metros la entrada. Pero en eso que estaba pedaleando y su mente estaba pensando todas esas cosas negativas, recuerden que lo negativo atrae lo negativo. Empezó a sentir algo extraño. Esa terrible sensación, no sé si les ha pasado, que de pronto sientes que alguien te está mirando y volteas y no hay nadie. Y otra vez esa sensación y no hay nadie. Israel estaba pedaleando pero ya más lento. Empezó a pedalear más lento, pero sentía que alguien lo estaba observando, pero no veía nada. De pronto algo le raspa el brazo, voltea a ver. Eran las ramas de la vereda que ya habían atravesado un poco el camino, pero él dice que no estaba así, que de pronto las ramas habían crecido. Por eso no cuenta esta historia de Israel, porque es muy difícil de creer. Sacó su coa y empezó a cortar algunas ramas en el camino para que él pueda seguir avanzando. Siguió avanzando y de pronto sentía como que algo raro, algo lo está observando. Su mente empezó a observar que el camino se empezó a hacer más angosto. Creo que ya se había sugestionado. De pronto un olor fétido. Dice él que era como carne podrida, como cuando la carne se pudre y se llena de moscas y gusanos, ese olor que no se aguanta. Empezó a sentir ese olor, apestaba. Pero ¿de dónde viene el olor? No es olor al desperdicio de ganado, era olor a carne podrida que no se podía explicar. Empezó a pedalear un poquito más rápido, ya le faltaba poco para llegar a donde estaban los ganados, y empezó a pedalear y de pronto dice que una neblina sin explicación empezó a asomarse por los caminos y empezó a tapar la vereda. ¿Cómo le vas a creer a un niño de 14 años que te explica una historia donde una neblina al mediodía cubre el camino? Pues simplemente no le crees, y por eso muchas veces cuando suceden este tipo de situaciones a las personas prefieren no contarlas, porque es muy complicado que alguien te crea. Israel me contó todo lo que estaba sucediendo en ese momento, aunque nadie le creyó después. La neblina empezó a tapar el camino de la vereda y él estaba muchísimo más asustado, y entonces la nuca se le empezó a erizar, el cuerpo se le empezó a erizar y la sensación se hizo más aguda. Alguien lo estaba observando. Pedaleó más rápido y cuando llegó al tablado, cuando llegó al ranchito, estaban las 12 vacas. Pero eso fue lo que más le horrorizó, que las 12 vacas no estaban ahí nada más esperando su comida como normalmente están las vacas esperando que les dé su comida y se juntan todas y comen y luego beben agua. No, las vacas estaban dando vueltas en círculos. Inexplicable. Israel, cuando vio las vacas dando vueltas en círculos, levantando polvo, como que alguien las estaba espantando, pero estaba guiándolas en círculos. No hay explicación. Su cabeza en ese momento explotó, literal, quedó en shock, no sabía cómo reaccionar. Todo lo que le estaba sucediendo en ese momento no tenía explicación, pero ¿qué vas a hacer? Se concentró en lo que tenía que hacer. Rápidamente corrió hacia el bebedero de los ganados, prendió la bomba como se acordaba, porque ya estaba funcionando su cabeza como si fuera
un robot, prendió la bomba, se paró junto al bebedero de los ganados y se quedó viendo que se llene de agua el bebedero, y ahí se quedó parado viendo cómo el ganado se ponía más tranquilo, dejaba de dar vueltas y poco a poco se tranquilizaba. Pero el olor no se había ido, seguía ahí ese olor fétido. La neblina poco a poco iba desapareciendo, él ya se estaba tranquilizando porque todo parecía que estaba regresando a la normalidad, menos el olor. El ganado, ya más tranquilo, se empezó a acercar a Israel porque estaba junto al bebedero. El bebedero se llenó. Fueron los 10 minutos más aterradores de su vida, que fue lo que tardó en llenarse el bebedero. Apagó la bomba y dijo: ya me voy porque aquí no me quedo ni loco. Corrió para agarrar su bicicleta, y en ese momento que él tomaba su bicicleta que estaba en el piso, la levantaba y voltea hacia arriba, su vida cambió en ese momento. Él explica de manera fácil que lo que vio fue un caballo grande que le brillaban los ojos tanto que parecía que brillaban como el sol, era el mediodía, y había una persona montada en el caballo. Fácil explicarlo, es como si fuera una sombra negra con un sombrero sobre el caballo. Pero él no puede explicar qué es lo que vio. Solo una silueta materializada sobre un caballo. No hay explicación. Su cerebro colapsó, entró en shock. Mecánicamente agarró su bicicleta y pedaleó. Pedaleó. Hasta que reaccionó, ya estaba saliendo de Kabul, ya estaba saliendo del pueblo. No supo cómo, no supo qué pasó en todo el camino. Por lo que había visto, se concentró en pedalear, salió de Kabul y ya más tranquilo empezó a pedalear, siempre con esta rapidez, porque quería llegar a su casa. Quería llegar a un lugar seguro. Se sentía horrible todo el camino, sintió que alguien lo observaba. Ya más tranquilo, pero esa sensación de que alguien lo estaba siguiendo. Pedaleó lo más rápido que pudo, llegó a su casa, se sentó, se tranquilizó, pero no hablaba. No contó nada hasta que llegó su papá y le contó. Con mucha pena, porque sabes que es algo que no te van a creer. Afortunadamente, su papá, que se llama Felipe, le creyó, porque en Yucatán se cuentan y se viven las historias y las leyendas. Y la gente antigua siempre ha contado sobre un ser espectral que vendió su alma al diablo y que en ese entonces, desde ese momento, se volvió el cuidador de los ganados, el famoso y llamado Huantul. Y por eso hay que tener mucho cuidado, porque este ser, a veces cuando uno anda molesto y los pensamientos negativos invaden la cabeza, lo puede invocar, sobre todo cuando estás en un lugar como un rancho en medio del monte, como le estaba pasando y como le pasó a Israel en ese momento. Israel para hoy tiene aproximadamente 30 años. Lo que pasó hace tiempo aún lo recuerda como si fuera ayer, pero con mucho temor, ya un poco más superado, porque hasta el día de hoy no puede explicarse a él mismo qué fue lo que vio y qué fue lo que ocurrió realmente. La confianza que tuvo para contar la historia, pues se la agradezco, porque es una historia real. Es una historia que, como siempre les he dicho, a veces hay personas que nos preguntan: oye, ¿no tienes evidencia de esto? ¿No tienes evidencia de lo otro? Lo que menos piensas cuando te suceden este tipo de situaciones es en grabar un video o tomar una foto. La evidencia es lo de menos. Muchas veces lo único que quiere uno es salir del lugar. Así que, amigos, muchísimas gracias por estar pendiente de este en vivo. Hemos llegado al final con esta historia sobre Huantul, este aterrador ser que se sigue apareciendo, cuentan muchas personas en los municipios de Yucatán y en algunas partes de México y de Latinoamérica. Así que, amigos, gracias por estar pendiente de los en vivos. Les recuerdo que estamos en vivo todos los martes y los jueves a las 9 de la noche para platicar distintas y diferentes leyendas, historias y mitos de Yucatán y de todo el mundo.